Bendiciones para todos mis queridos hermanos. Les damos la cordialmente bienvenida a cada uno de ustedes en las redes sociales. Gracias por su sintonía, gracias porque cada semana nos podemos comunicar por medio de estas redes sociales y traer una palabra de Dios. Le damos gracias por el apoyo que le están dando al canal. Gracias por las bendiciones, por las oraciones. De eso que se trata, estar orando unos por los otros, interceder unos por los otros, porque estamos viviendo en tiempos muy difíciles. Estamos viviendo en tiempos postreros, como dice la palabra de Dios. En los postreros días se levantarían apóstatas, se levantarían falsos maestros, falsos profetas, y todo esto lo hemos venido viendo. La palabra de Dios se está cumpliendo al pie de la letra. Es algo que nosotros como creyentes, como iglesia que somos de Cristo, tenemos que despertar y tenemos que estar vigilando, velando, como Él dice en su palabra, que tenemos que estar orando y velando, porque en estos tiempos es cuando más la iglesia tiene que levantarse con la autoridad que Dios nos ha dado, hablar su palabra, sin temor, con valentía, puesto que ya Cristo está a la puerta. Eso es lo que quiero dejarles saber en este día, de que nos sigamos uniendo unos a otros, orando unos por los otros, intercediendo por las naciones, porque de esa manera nosotros, en la unidad y en el amor, le quitamos poder al enemigo. Porque el enemigo lo que quiere es traer conflicto, guerras, divisiones. Pero si nosotros nos mantenemos unidos como el cuerpo de Cristo, nosotros ya lo vencimos. Cristo lo venció en la cruz de Calvario y nosotros estamos aquí batallando con Él, porque Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero aquellos que no conocen de la palabra es que son engañados y son mantenidos esclavizados en la mentira, en las falsedades de las doctrinas hechas por hombres. Cada semana les digo que tenemos que estar escudriñando la palabra, que tenemos que estar unidos como un solo cuerpo, como le dije, puesto que estamos viviendo ya en tiempos finales de la iglesia. La semana pasada yo estuve hablando acerca de la relación de Cristo en la encarnación. Y voy a continuar esta semana hablando de la importancia de la resurrección de Cristo. ¿Por qué fue tan importante la resurrección de Cristo? Su muerte y su resurrección. Yo digo que si Jesús no hubiese resucitado, todo hubiese sido en vano. Pero tenemos la certeza de que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Lo dice la palabra. Y por fe lo creemos, y está escrito en su palabra, está registrado de que Él al tercer día resucitó, y esa resurrección es la que nos da la victoria de que cuando partemos de este mundo vamos a ser resucitados también con Él, porque ya estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esa es la mentalidad del creyente que tiene confianza y que cree en su Señor Salvador Jesucristo. No podemos seguir viviendo como las olas del mar que van de aquí para allá. No, tenemos que mantenernos firmes en la creencia, en la confianza de nuestro Señor Salvador Jesucristo, de que Él tiene el control, de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros como creyentes tenemos que escudriñar y buscar la presencia de Dios cada día, porque cada día este mundo está peor, va en decadencia. A aquellos que no reconocen ni se han apartado del pecado van a terminar en la muerte, como lo dice la misma palabra en Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Le damos la cordialmente bienvenida a cada uno de ustedes, y voy a empezar la clase con el tema la importancia de la resurrección de Cristo. Parece casi increíble que una gran parte de la iglesia
cristiana ve muy poco o ningún significado en la resurrección de Jesucristo, sino que solamente como lo afecta a él personalmente. A medida que seguimos este estudio, conoceremos cuál esencial y cuál glorioso es el hecho de la resurrección de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Lo importante que fue el golpe mortal para Satanás. La resurrección de Cristo es una de las dos doctrinas primarias del Evangelio. Primera de Corintios 15, del 1 al 4, nos habla, dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es imposible e inútil tratar de determinar cuál es más importante, su muerte o su resurrección, porque la una sin la otra nunca podrían haber sido suficientes para la salvación de los hombres. O sea que era necesario que Él muriera y que resucitara. Por esa razón, ninguna de las dos, si no hubiese ocurrido, no hubiese pasado absolutamente nada. Si Cristo hubiera permanecido en la tumba, su muerte no hubiera sido más que de un mártir por la fe cristiana. No nos hubiera dado nada más que una filosofía como el resto de las religiones. ¿Qué es lo que nos dan las otras religiones? Sus líderes murieron, pero no resucitaron. Sus líderes están todavía en la tumba. Pero nuestro Señor Salvador Jesucristo murió y resucitó. Bendito sea el nombre de Jesús, con el poder del Dios Padre. Sin embargo, sin el sacrificio vicario de su muerte, su resurrección no hubiera presentado ningún poder salvador. Ahora bien, la palabra vicario, quiero traer el significado para que podamos entender el poder que tiene para la resurrección de Cristo. La palabra vicaria quiere decir un sustituto, uno que toma el lugar de otro y actúa en su lugar. Podemos leerlo en Isaías 53:6. Nos dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En Mateo 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. También podemos leer en 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Primera de Pedro 2:14. De esto y muchos otros versículos van a poder leerlo, que les van a ayudar a seguir viendo la certeza de la resurrección de Jesucristo y por qué nosotros obtenemos la salvación por medio de él. Lean 1 de Corintios 5:3, Romanos 5:8, Juan 10:11 y Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 es uno de mis favoritos, que dice: juntamente, ya no vivo yo, juntamente vive Cristo en mí. Aleluya, porque estoy crucificado en Cristo. Lo estoy parafraseando. Pero lean lo que es Gálatas 2:20. Es claro que Cristo fue nuestro sustituto al cargar nuestro pecado sobre la cruz. Es obvio que Él no llevó su propio pecado. Primera de Pedro 2:23, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. La resurrección fue lo que demostró que Él era el Hijo de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús.
acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Romanos 1, 3, 4. Su resurrección prueba que su muerte fue de valor suficiente para Dios cubrir todos nuestros pecados, porque su sacrificio fue el sacrificio del Hijo de Dios. Porque lo dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso lo hizo Dios por el amor que Él tiene a cada uno de vosotros. Y tenemos que mantener eso en nuestra mente, en nuestro espíritu y alma, para que de esa manera nosotros podamos vivir en santidad y apartados del pecado y ser agradecidos de ese sacrificio, de ese amor, de que Dios nunca nos desamparó, nunca nos desechó. El Señor, desde la Génesis 3:15, ya Él estaba dándonos el plan de salvación a través de su Hijo Jesucristo. Lean Génesis 3:15 y pídanle sabiduría al Espíritu de Dios para que usted pueda entender la palabra y usted se dará cuenta que ya Dios le estaba dando la claridad de que venía un Salvador, Jesucristo su Hijo. Su resurrección prueba que su muerte fue de valor suficiente para Dios. Bendito sea el nombre del Señor. La iglesia fue edificada en el fundamento de la resurrección. Si no hubiera resucitado, no existiría la iglesia de hoy. La predicación sería vana. La fe sería vana. Los apóstoles serían testigos falsos. Nosotros los creyentes estaríamos todavía en pecados. Y aquellos que han muerto perecerían por siempre. Pero gracias y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que Cristo se levantó de entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Aleluya, en su trono. Y que por ese gran sacrificio la humanidad puede ser salva de la ira de Dios y vivir con Dios por la eternidad. Porque para eso fuimos creados, para vivir por la eternidad. Pero debido a la desobediencia de Adán, tuvo que venir un segundo plano, un plan B. Y por eso vino la salvación del hombre a través de su Hijo Jesucristo. La resurrección fue el fundamento sobre el cual la iglesia fue edificada. Los apóstoles le dieron el lugar de mayor importancia en el famoso pasaje de Corintios, 1 Corintios 15, versículos del 13 al 19. Se encuentra una de las más poderosas suposiciones negativas que pueden ser hechas en conexión con la fe cristiana. Pablo enuncia 5 hechos negativos que, si fueran ciertos, despojarían al evangelio de todo su poder y bendición. 1 Corintios 15, del 13 al 19 dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestras predicaciones. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en estas vidas solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si no hubiera resurrección, nuestra predicación sería vana. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra prédica a nuestro evangelio. Le sería robada su nota de gozo y sería cambiada por un canto fúnebre. Se convertiría en un evangelio de muerte, una simple biografía de un hombre que vivió una extraordinaria
vida, pero sufrió una muerte ordinaria, aunque vergonzosa, indigna de muerte de la cruz. Nuestro evangelio sería vaciado de su poder si Jesús no hubiera ganado la victoria en el Calvario, como es evidenciado por su resurrección sobre la muerte. El infierno y la tumba todavía seríamos víctimas. Para dar efectividad, el evangelio era necesaria la victoria de la tumba abierta y el poder del Señor resucitado. Si no hubiera resurrección, la fe sería vana. Vana es también vuestra fe. Todo lo que ha sido aceptado por fe como un regalo gratuito de Dios por medio de Jesucristo, filiación divina, vida eterna, justificación, santificación, glorificación y un hogar en el cielo, realmente no lo recibimos. Si Cristo no hubiera resucitado, esto no sería nuestro. Pablo repite lo mismo en el versículo 17. La fe es siempre impotente a menos que su objeto de fe, a menos que su objeto le dé poder. Si no hubiera resurrección, los apóstoles serían testigos falsos. Somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual nos resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Un requisito esencial para el apostolado era que él fuera testigo de la resurrección de Cristo. Es necesario, pues, que de esos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía de nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que él entra, en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Hechos 1 de 21 al 22. Al elegir un sucesor para Judas, uno de los prerequisitos era que él fuera testigo de la resurrección de Cristo. Estos hombres eran falsos testigos si Cristo no hubiera resucitado. Los apóstoles de la verdad hubieran sido hallados apóstoles de la falsedad. Si Cristo no hubiera resucitado, el material entero de autenticidad bíblica se hubiera desmantelado, dejándonos sin un fragmento de autoridad bíblica. Si no hubiera resurrección, los creyentes estarían todavía en pecado. Aún estáis en vuestros pecados y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Si Cristo no hubiera resucitado, no poseería más eficacia salvadora que la de cualquier otro carácter histórico. Era necesaria la resurrección de Jesucristo para mostrar el valor justificación de su muerte. La naturaleza y manera de la resurrección de Cristo. Su resurrección fue por la obra de la entera Trinidad, que viene siendo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primero los vemos por el poder de Dios el Padre, el cual a supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Efesios 1, versículos 19 y 20. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hechos 2:24. A este levantó Dios al tercer día
e hizo que se manifestase. Hechos 10:40. Mas Dios le levantó de los muertos. Hechos 13:30. Lean Romanos 10:9, Colosenses 2:12 y Romanos 6:4. Segundo, lo vemos por su propio poder. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Juan 10, 17, 18. Cuando él habla de su propio cuerpo bajo la imagen de un templo, representa la restauración como su propia obra. Destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Juan 2:19. Esto no significa que Jesús actuó separadamente del Padre, pero sí muestra que en este gran milagro él no fue pasivo. Piense en el hecho de un muerto resucitándose a sí mismo. Tercero, lo vemos por el Padre del Espíritu, por el poder del Espíritu Santo. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Primera de Pedro 3:18. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Romanos 8:11. Fue una fe verdadera la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque Él fue levantado por el poder del Dios Padre. Y como le digo, mis hermanos, si Jesucristo no hubiese resucitado, todo eso hubiese sido en vano. Los apóstoles, nuestra prédica, la iglesia, pero es la única verdad que se ha mantenido hasta este tiempo. Han querido destruir la verdad, la Biblia, para opacar la muerte y resurrección de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Pero nunca han podido. Porque la palabra de Dios es poder, es una palabra viva y eficaz. Y el Señor venció la muerte y el enemigo cuando Él resucitó al tercer día. Y por esa resurrección, todos nosotros, sus hijos, vamos a ser resucitados en aquel día. Porque su misma palabra lo dice. Estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Qué tremenda palabra, qué tremendo poder, qué tremendo amor. Que nuestro Dios Padre no se desechó de nosotros, sino que entregó a su único Hijo unigénito para que tú y yo pudiéramos vivir por la eternidad. Qué privilegio poder servirle a un Dios vivo. Poder rendirte, amigo que me escucha, a los pies de Jesús para que tú puedas permanecer a la familia del Dios Todopoderoso, del Creador de este universo, de esta tierra, de esta creación tan hermosa y tan grande, que Él tiene el control y la tiene en su mano. Solamente tú tienes que apartarte del pecado y venir a los pies de Jesús. Y tú también puedes resucitar en aquel gran día. Así que mis hermanos y amigos, les doy gracias por su sintonía. Espero que nos mantengamos orando unos por los otros, intercediendo por las naciones. Y unidos nosotros vamos a vencer la maldad. Porque todo principado, toda potestad, toda gobernadores de la tiniebla es reprendido en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia de Jesucristo se levanta con poder y gloria para representar el reino de Dios aquí en la tierra. Porque ya Él nos ha dado el instrumento, su palabra,
Nosotros simplemente tenemos que aprenderla a usar y a buscar su presencia día a día por medio de la oración y escudriñando su palabra. Dios le continúe bendiciendo grandemente, mis hermanos y amigos. Será hasta la próxima. Bendiciones para todos.